La clave oculta con Miquel Figueroa. Cúpula acaba de publicar el libro 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela. Se trata de una guía que recoge 99 lugares entre castillos, islas, cementerios, hoteles, hospitales, pueblos, con un fenómeno común. Al parecer, en ellos ocurren fenómenos extraños que suelen estar asociados con hechos luctuosos, hechos que marcaron el lugar y que ocurrieron allí en el pasado. Bueno, esto solo se le podía ocurrir a una persona, Lorenzo Fernández. Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de tenerte otra vez aquí en el programa, Lorenzo. Bueno, no necesitas presentación, pero déjame decir que eres periodista, escritor, colaborador en diversos programas de radio y televisión, director además de la revista Enigmas del Hombre y del Universo. Y volvemos a hablar de un libro tuyo. Hace un tiempo hablábamos de 99 lugares donde pasar miedo, también editado por Cúpula. Y te pregunto, ¿qué tiene de diferente y de especial este nuevo libro, 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela? Bueno, te puedo decir que 99 lugares donde pasar miedo, que sería justo el antecedente, ¿no? El que dio pie a que de repente a mí se me iluminara la cabeza y dijera, oye, pues a lo mejor otro de lugares encantados podría estar bien. Pues era un libro quizás más viajero, en el sentido de que el concepto miedo, pues oye, tiene diferentes niveles, ¿no? A lo mejor lo que a ti te da miedo a mí no me da o viceversa. Entonces era un libro pensado para más viaje, ¿no? Este en concreto está pensado y enfocado en lugares muy determinados, ¿no? En estos sitios que la historia es muy sólida, muy contundente, donde la leyenda también incluso casi te diría que camina con pie firme. Y además, al igual que ocurre con el anterior, pues estamos hablando de sitios de una belleza extraordinaria. Así te diría que este segundo libro, como bien sabes, los libros han sido editados a todo color, son más de 150 fotografías a color, y en este caso me he quedado bastante más satisfecho, ¿no?, por el contenido gráfico, independientemente de la historia, evidentemente, pero me he quedado mucho más contento con el contenido gráfico porque las fotografías y los lugares son verdaderamente espectaculares. Lo he dicho bien al principio, son lugares marcados por fenómenos extraños, ¿no? Y parecen guardar, esto también no sé si lo he dicho bien, parecen guardar una relación con algo que ocurrió allí en el pasado. ¿Es así? Claro. Pero yo te diría, Miquel, que casi más que asociados a fenómenos extraños, ¿no? Que eso, hay de todo, ¿no?, evidentemente, pero bueno, pues sería lo más reciente. Lo que he intentado es buscar la génesis de eso que se cuenta actualmente, ¿no? Y siempre te encuentras, pues, con historias verdaderamente sorprendentes. Mira, si me permites, te diría que el libro está dividido en castillos, en cementerios, en islas, incluso en hoteles, ¿no? Y en fin, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con lugares asociados a esto, pues te diría que comienza con los castillos, ¿no?, como no podría ser de otra forma. Y si hay un lugar donde los castillos parece que están hechos para que alberguen por lo menos una o dos damas de blanco, ese lugar es el Reino Unido, ¿no? Y empiezo precisamente con el castillo de Berwick-Pomeroy, ¿no?, que se encuentra en Devon del Sur, en Inglaterra, y que es un castillo construido en el año 1350. Bueno, pues la historia, ya de por sí, te da a entender que lo que hoy en día pasa es que no podía tener otra conclusión después de lo que verdaderamente, históricamente ocurrió allí en el año 1350. Este castillo fue construido por Henry de Pomeroy cuando él se encontraba en la última de las cruzadas. Estamos hablando de la octava cruzada. Bueno, pues su esposa, Lady Margaret, la mujer, pues hecha un auténtico ovillo de pena, pues en un momento determinado, al ver que la estancia de su marido se prolongaba por más tiempo, pues permaneció en el castillo presa de la nostalgia y además presa de la envidia de su hermana Eleonor, que parece ser que no aguantaba que esta mujer fuera tan bella, por lo que decidió encerrarla, literalmente emparedarla, en la que hoy en día se conoce como Torre de San Margaret, ¿no? Bueno, pues hay que decir que a esta mujer, entre el frío, la nostalgia y la poca comida, pues no le quedó más remedio que acabar muriéndose. Y hoy en día es una de las grandes protagonistas de este castillo de Pomeroy, ya que cuando se habla de la dama de blanco, que echa una auténtica masa de tristeza, no sé si se puede decir así, se pasea por sus pasillos, todos los asocian precisamente a la figura de Lady Margaret. Con lo cual puedes ver que fenómenos que se producen hoy en día, o que supuestamente se producen, tienen ese antecedente en el pasado, en historias absolutamente reales. Como si algo hubiese quedado allí atrapado. No sabemos el qué, no sabemos si es algo vivo, consciente, o si lo sabemos, son cosas que interactúan con nosotras, o parece ser más un eco del pasado.
Mira, Miquel, yo soy de los que intento mantener siempre los pies muy en el suelo, especialmente cuando haces viajes de este tipo y te empapas de historias tan fascinantes, ¿no? No soy de los que piensa que existen eso que llaman algunos energías positivas o negativas, pero sí es cierto que hay determinados lugares en los que esos hechos luctuosos que tú citabas anteriormente parece que se han quedado agarrados a la fría piedra, ¿no? Y cuando uno accede, evidentemente conociendo ya la historia previa, con lo cual se produce una sugestión, pues de una forma u otra te sobrecoges, ¿no? Hay una especie de escalofrío que te recorre el espinazo y que parece que eso que allí ocurre va un poquito más allá de las perfecciones para transformarse en algo real, ¿no? Por lo tanto, entiendo que hay lugares en los que, como si fueran una especie de máquina del tiempo en la que puedes acceder y prácticamente puedes visualizar lo que ocurrió en el pasado, pues ese pasado se transforma en algo presente cuando el viajero acude a ellos, ¿no? Y estos que aparecen representados en el libro, yo te diría que son 99 de los muchísimos que puede haber en el planeta. Y la cosa es que acudimos a ellos. Tú propones pasar una noche en vela en entornos pues que son acongojantes, por decirlo de alguna manera, y nosotros vamos, es decir, estás haciendo una proposición que nos gusta, nos atrae, a lo mejor pues especialmente a personas como a ti y a mí, pero ¿qué pasa? ¿Que somos un poco masocas, Lorenzo? ¿Qué nos pasa? Vamos a ver, tú piénsalo y además yo invito a tus oyentes a que hagan ese ejercicio de imaginación. Cuando tienes 12, 13, 14 años, ¿a quién no le ha gustado, estando en un campamento, estando por la noche con unos amigos, o simplemente escuchando a tu abuelo, al calor de la lumbre, contándote una historia de terror? ¿A quién no nos gusta que se produzca esa situación? ¿Por qué? Porque es un miedo controlado, es un miedo en el que en definitiva sabes que tiene un principio y tiene un fin, no estás en un cuarto oscuro en el que no sabes por dónde te va a venir. Por lo tanto, ese miedo, esa sensación, esa liberación de adrenalina en un momento puntual siempre es apetecible, ¿no? Por lo tanto, acudir a este tipo de lugares, que en definitiva no deja de ser más que romper una lanza por otro tipo de turismo, un turismo que se puede hacer o bien yendo a los lugares o bien simplemente leyendo estas historias y haciéndolo con la mejor arma que tiene el ser humano, que no deja de ser la imaginación. Yo entiendo que es algo tremendamente apetecible, ¿no? Enfrentarnos a nuestros propios miedos, ¿no? Saber hasta dónde somos capaces de llegar, yo creo que es algo que va, bueno, pues que es absolutamente ligado al ser humano, por supuesto, junto a la curiosidad, porque estos lugares y estas historias lo que despiertan es la curiosidad, y la curiosidad no deja de ser ese primer síntoma de inteligencia que tiene el ser humano. Lo habíamos hablado ya de esto, de tu visión, y que, bueno, una visión que comparto sobre este miedo controlado, ¿no? Como nos atrae ponernos en estas situaciones. Y a lo mejor, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor es un poco inocente, no sé, pero bueno, me pregunto, ¿pueden llegar a ser peligrosos estos lugares? Porque todos hemos oído historias o también relacionadas a lo mejor con la Ouija, por ejemplo, otro tipo de fenómenos, casos así. ¿Tú crees que pueden llegar a ser peligrosos, a exponernos realmente un poco demasiado en algún momento? Vamos a ver, yo creo que peligrosos no. Desde mi punto de vista, lo único peligroso es algo que se está poniendo muy de moda en los últimos tiempos, que es coger, irte a un edificio abandonado, o bien sea un sanatorio o sea un hospital, y a grabar psicofonías, ¿no? Bueno, pues el peligro ahí es que en un sitio que está ruinoso se te caiga un cascote en la cabeza, ni más ni menos. No creo que haya más peligro que ese. Sí te digo que hay historias dentro del libro de lugares muy determinados en los que el peligro es ¿cómo reaccionaríamos nosotros pasando una noche allí? Yo te puedo decir que hay lugares en los que seguro no pasaría nunca una noche. Uno de ellos, que es quizá uno de los clásicos, ¿no? Es la casa de Amityville, que conoces sobradamente, ¿no? Que se encuentra en el 112 de Ocean Avenue, en Long Island, en Nueva York, y donde en el año 1974 un chaval llamado Ronald DeFeo decidió durante la noche, concretamente a partir de las 3:15 de la noche, asesinar a los 6 miembros de su familia, y cuando le cogió la policía aseguró que es que estaba poseído ni más ni menos que por un demonio. Bueno, pues a partir de ahí, un mes más tarde, otra familia, la familia Lutz, que estaba formada por 2 niños y por Kathy y George, el matrimonio, decidieron comprar la casa e instalarse allí. Y a partir de ese instante, pues la suerte de fenómenos extraños que ellos aseguraron que se producían, pues por ejemplo, durante la noche los niños empezaban a gritar asegurando que les estaban atacando un enjambre de moscas que estaban allí. De las paredes parecían surgir fluidos
que formaban palabras inconexas y que muchos asociaron a sangre. De las plantas superiores se oían gritos amenazantes que incluso cuando uno de los sacerdotes que acudió a esta casa para intentar exorcizarla, pues entró, parece ser que se llevó una auténtica bofetada en forma de grito gutural que le invitaba a marchar allí cuanto antes. E incluso George, el dueño de la casa, George Roots, a partir de las 3:15 empezó a levantarse mostrando una agresividad extraordinaria que incluso fue denunciada a la propia policía por su esposa Kathy, es decir, como si a la misma hora en la que Ronald DeFeo había asesinado a su familia, este hombre estuviera viviendo pues una especie de realidad paralela. Bueno, pues esta casa, por estas y otras historias, está considerada la más encantada de todos Estados Unidos. Y de hecho hoy en día está a la venta con la intención de que el que la compre cree un museo, pues un museo relacionado con el terror, con los fenómenos paranormales. Yo te puedo decir que simplemente con contemplar esta casita inocente desde el exterior, a mí ya me ha sido más que suficiente para pensar que conforme va cayendo la tarde hay mejores lugares para estar que este. Sí, no, vámonos al otro lado, vámonos a cenar por ahí. Claro. Bueno, madre mía, madre mía. Bueno, pues los has nombrado, los hospitales mentales, los sanatorios, parecen lugares especialmente dados a albergar este tipo de fenómenos, ¿no? Un hospital mental, a lo mejor por la cantidad de energía que se ha llegado a condensar allí, una energía de cierto tipo, a lo mejor pues no demasiado positiva, ¿no? Pero bueno, es así, ¿verdad? Son lugares como marcados, ¿no? Vamos a ver, yo parto de la idea de que haciendo ese inciso que te he comentado antes, ¿no? Que yo ya no estoy ni para creer en energías positivas ni negativas, sí. Pues lo cierto es que hay lugares en los que se ha sufrido mucho, ¿no? En los que la enfermedad, los tratamientos muy agresivos en ocasiones, en otras ocasiones incluso el abandono al que ha sido sometido al propio enfermo, que prácticamente se le ha dejado en un rincón para que muriese. Bueno, pues si ese sufrimiento se almacena en una especie de cápsula del tiempo, desde luego no hay mejores cápsulas del tiempo en este caso que los propios hospitales, por ejemplo, antituberculosos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, si nos centramos, por ejemplo, en España, de visitar uno de los más impactantes e impresionantes por el tamaño tan descomunal que tiene, que es el sanatorio antituberculosos que hay en Murcia, concretamente en Sierra Espuña. Es un lugar donde incluso pues tuve la oportunidad, como digo yo siempre, ¿no? Yo como mirón, como cotilla, como persona externa, de acompañar a un grupo de investigadores, a mi queridísimo amigo Pedro Amorós, para que realizaran una serie de experiencias allí relacionadas con la transcomunicación instrumental, con las psicofonías, con las psicoimágenes, y la verdad es que lo que allí pasó fue muy peculiar. Claro, cuando atiendes a la historia del sitio, cuando te cuentan que muchas veces en las capillas exteriores que hay en este edificio, que está pues ocupando una superficie bastante grande de terreno, pues en esas capillas parece ser que eran llevados los enfermos ya que habían muerto y que estaban esperando a que llegaran los que portaban los carromatos para trasladarlos a los pueblos de la localidad cercana de Lorca. Bueno, pues parece ser que estos medios sepultureros aseguraban cuando bajaban con los carromatos, con las cajas, con los cuerpos dentro de las cajas, que los cadáveres se movían dentro. Y esto llevó a la conclusión de muchos expertos y de muchos investigadores a pensar que es que los que eran colocados en este lugar, pues muchas veces no estaban muertos del todo, simplemente estaban moribundos y se les dejaba ahí para que el frío de la noche acabara por hacer lo que la enfermedad hasta ese instante no había hecho, simplemente porque en el hospital no había suficientes camas para albergar a tanto enfermo. Bueno, pues yo me imagino la tragedia, lo terrible que tuvo que ser para estas personas que conducían los carromatos, para los propios enfermos, verse abandonados de esta forma, ¿no? Y ese sufrimiento entiendo que se queda muchas veces ligado a este tipo de lugares, especialmente no a los hospitales antiguos y a los hospitales antituberculosos. Bien, otro lugar, los cementerios. Los cementerios, que bueno, hay un debate ahí, no en el mundillo, por lo menos yo creo que o lo he oído decir, ¿no? Que los cementerios no es el lugar donde, en el caso de que existiese el más allá, ¿no? De que las almas quedasen por ahí vagando, pues no serían el lugar donde estarían, porque precisamente no han muerto en los cementerios, ¿no? Habitualmente, vaya. Entonces hay quien dice que son lugares muy tranquilos, pero en el libro recoges algunos y parece que no es así, ¿no? A ver, hay de todo, ¿no? Yo parto de la idea de que hay de todo. Pero lo cierto es que en el libro sí se recogen varios cementerios especialmente muy visuales, ¿no? Los que eso que se conoce como arte funerario en estos lugares pues alcanza, pues te diría que cotas inconmensurables, ¿no? Y por supuesto, por destacarte uno, por ejemplo, ¿no? Que a mí especialmente me llamó la atención, es el más conocido de París, ¿no? El cementerio de Père Lachaise. Estamos hablando de un cementerio que cuando se ideó, no se ideó como tal, sino
sino que cuando se empezó a construir en el año 1626, pues eran 44 hectáreas que tenían que formar parte de la casa de retiro y de los jardines de Luis XIV. Por lo tanto, nada más alejado de un cementerio que un jardín en este caso. Lo que pasa es que en el año 1801, y en vista de que París se iba superpoblando paulatinamente, Napoleón decidió que este lugar que se encontraba un tanto abandonado, pues que fuera rehabilitado como cementerio. Y a partir de ahí, en este lugar, pues se fueron enterrando sobre todo a grandes personalidades, ¿no? A gente tan famosa, por ejemplo, como Molière, como Oscar Wilde, o como el propio Jim Morrison, ¿no? El cantante de los Doors, sí, que acabó enterrado en este lugar prácticamente 2 semanas después de haber paseado por el mismo y de haber dicho que qué lugar más maravilloso para el descanso eterno. Fíjate lo que son las casualidades. Bueno, pues en este lugar también están enterrados, entre otros, el que fue el fundador del espiritismo, ¿no? Allan Kardec. Allí está enterrado y es una de las tumbas más visitadas, y en torno a la cual, según dicen los testigos, más fenómenos de todo tipo se producen, ¿no? Porque este cementerio hay que decir que es un auténtico, pues podemos decir que parque de atracciones de lo paranormal, ¿no? Porque allí se aparece de todo, desde damas de blanco hasta damas de negro. Se dice que se producen fenómenos de fantasmogénesis, espectros. En definitiva, independientemente de estos sucesos, lo que sí te puedo decir es que es un lugar verdaderamente maravilloso, de una estética extraordinaria, y que si uno va a París, o si no va, por lo menos que los buscadores de internet o en el libro pueden ver fotografías, merece la pena ver. Oye, y ya que estás aquí, y ya que estamos hablando de cementerios, ¿y quién no ha oído esa típica historia de que en un lugar en el que se están dando presuntos fenómenos paranormales, pues lo que ha ocurrido es que alguien, haciendo obras en el lugar, haciendo obras en la casa, ¿verdad? O excavando por la zona, resulta que ha removido un antiguo cementerio y que, hay quien vincula, ¿verdad?, los fenómenos con el haber, molestado, digamos, a los muertos. Mira, yo en este caso, además, y te voy a decir que soy bastante crédulo, ¿no? En el caso de que a las tradiciones antiguas y a los pueblos del pasado hay que respetarlos. Y especialmente hay que respetar los lugares en los que estos fueron enterrados. ¿Por qué? Porque si no pueden ocurrir cosas muy desagradables. Mira, tienes un lugar que está en las montañas de Colorado, que se llama el Hotel Stanley. Para que tus oyentes hagan una idea, es ese lugar en el que un auténtico genio del terror, como es Stephen King, basó su novela El Resplandor, que yo me imagino que todos tenemos en la cabeza a ese Jack Nicholson intentando atravesar la puerta a hachazos en este sitio aislado. Bueno, pues este sitio existe, y en este lugar han ocurrido cosas verdaderamente extraordinarias. De hecho, hay 2 habitaciones, si mal no recuerdo, una de ellas la 418 y la otra la 208, donde nadie puede dormir, por la cantidad de fenómenos, supuestos fenómenos que allí se producen. Hay que decir que cuando se empieza a construir este hotel, que es más o menos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es literalmente colocado sobre un antiguo cementerio indígena. Y ya los propios nativos de las comunidades que se encontraban ya en reservas advirtieron que eso era un error, que se podían producir situaciones muy desagradables. De hecho, el primero fue Franz Heinroben, que era uno de los arquitectos que ideó este hotel, y que uno de esos días en los que todo parecía plácido y tranquilo, apareció ahorcado en esta habitación 408. A partir de ahí, pasos que se oyen en las plantas superiores, como si fueran niños corriendo, gritos, lamentos, incluso hay quien habla hasta de sonidos de cadenas, pues son parte de los fenómenos más normales que allí se producen. E incluso te diría que el propio Stephen King, en su biografía, cuando contaba cómo se le ocurrió esa novela de Resplandor, él aseguraba que acudió a este lugar el último día que estaba abierto, la noche del 31 de octubre del año 1972, la noche de Halloween, y que en el momento en el que él pasó solo, cenando en ese gran salón, que posteriormente fue reflejado con maestría en la película, pues de repente tuvo una especie de semitrance en el que empezó a ver situaciones verdaderamente horribles, y a partir de ahí se dio cuenta de que tenía la novela en la cabeza. Pensemos cómo es esa novela para intentar atisbar qué fue lo que tuvo esa noche en la cabeza de Stephen King, porque verdaderamente tuvo que ser muy aterrador. Madre mía, tú dirás. Me encanta hablar contigo porque eres una enciclopedia. De repente te pregunto una cosa y me sacas aquí, ¿verdad? Una historia increíble. Te quería preguntar por otro de los temas. Bueno, salen fantasmas ilustres en este libro, en 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela, como el de Ana Bolena, por ejemplo, ¿verdad?
Bueno, tenemos fantasmas muy ilustres, ¿no? Y evidentemente cuando hablamos de un lugar tan sumamente carismático como es la Torre de Londres, esa cárcel, ¿no? Ya yo me atrevería a decir que legendaria, pues allí nos encontramos no solo con fantasmas como el de Ana Bolena, sino incluso como con el de Jane Seymour, ambas ligadas a la figura de un rey tan déspota y tan sanguinario como fue Enrique VIII, ¿no? Que las encarceló en este lugar, pues porque parece ser que por aquel entonces tenía muchas ganas de ir cambiando de esposa cada 2 por 3 y no encontró mejor fórmula que acusarlas de adulterio y de esta forma ejecutarlas. Primero encerrarlas en esta Torre de Londres y posteriormente ejecutarlas. Bueno, pues lo que nos dicen las crónicas, e incluso si tú vas a la Torre de Londres, allí cualquier guía, cualquier historiador con el que ves, te afirmará que efectivamente pues en este lugar se aparecen fantasmas, y 2 de los más importantes no son ni más ni menos que el fantasma de Ana Bolena y el fantasma de Jane Seymour, que parece que se han quedado en este lugar intentando reclamar la justicia que en vida no se les concedió. Bien, y bueno, vamos acabando. Me gustaría pues preguntarte por los pueblos, porque bueno, Ochate, La Musara, Belchite, bueno, luego fuera de España tenemos Salem y tantos otros. La cosa adquiere pues dimensiones, pues eso, de pueblos enteros, presuntamente encantados, ¿verdad, Lorenzo? Sí, yo la verdad es que he tenido la oportunidad, porque son lugares que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Esos pueblos, o más bien esos despoblados, ¿no? Que de la noche a la mañana se quedan vacíos, pero que permanece su estructura prácticamente intacta conforme se la va comiendo pues la vegetación según va creciendo y conforme la ruina de una forma u otra se va apoderando del entorno. Entonces, la verdad es que cuando hablamos de pueblos abandonados, en Cataluña evidentemente tenemos La Musara, que posiblemente sea el más conocido en Tarragona, pero otro que está en Tarragona y que no es tan conocido y que es verdaderamente sorprendente y que por supuesto aparece en estos 99 lugares encantados, pues es el de Marmellar, ¿no? Es un pueblo que quedó totalmente abandonado, según nos dice el censo, a partir de los años 70, cuando apenas vivían allí 26 personas, y es cuando de una forma u otra es tomado por aquellos seguidores de determinadas creencias, a veces quizás poco amables, ¿no? Como son los llamados satanistas, ¿no? En la iglesia concretamente de este lugar se empiezan a desarrollar una serie de supuestos rituales satánicos en los que vemos toda la parafernalia pues asociada a velas negras, velas rojas, imágenes del 666, cruces invertidas. Y la cuestión va a más cuando en el año 1993, concretamente pasada la noche de San Juan, que ha pasado hace unos días, pues es encontrada una joven quemada en el interior de esta iglesia, como te digo, rodeada de toda esta parafernalia satánica. Hay que decir que cuando se hacen los estudios dactiloscópicos, es decir, cuando se analizan las huellas digitales, se dan cuenta de que han sido borradas. Por lo tanto, la niña, al no haber sido reclamada por nadie, o la joven, al no haber sido reclamada por nadie, pues rápidamente es incluida en ese censo de personas desconocidas, ¿no? Pues hay que decir que poco tiempo después, esta sí, con nombres y apellidos, Ana María Marín, que era una joven del Argós del Penedés y que trabajaba en la gasolinera de este pueblo, es secuestrada y encontrada también en las mismas condiciones en el mismo pueblo, ¿no? Como si este lugar atrajera de una forma u otra a los seguidores de este tipo de cultos, ¿no? Cultos que en definitiva de esta forma se presentan como cultos asesinos, ¿no? Desde ese instante, desde ese año 1993, grandes investigadores como mi querido amigo Miquel Aracil, pues aseguran, según en base a los testimonios que han recogido, que de las casas que hay en Marmellar es muy fácil durante la noche observar cómo salen pues una especie de fuegos fatuos, ¿no? Como luces que van recorriendo toda la población, fenómenos asociados exclusivamente a este lugar que de una forma u otra y en base a lo que ha ocurrido parece que se ha ganado la fama de maldito. Tú dirás, qué mal rollo para acabar. Sí, me gustaría, no sé, acabar un poco mejor preguntándote por ti, Lorenzo, porque veo que estás a tope, me parece, estás en un buen momento, ¿verdad? Bueno, no me puedo quejar. Yo creo que los que trabajamos de lo que nos gusta siempre estamos en un buen momento, ¿no? Porque cuando trabajas en lo que te gusta, la verdad es que la cuestión económica te importa poco y eso es algo de lo que se suelen aprovechar todos, ¿no? Por eso yo soy prácticamente feliz con poco, pero con mucho, porque en definitiva lo que hago para mí es mucho y es lo que me gusta. Así que, pues eso, ahora pensando en nuevos proyectos, en libros, en radio, en televisión, e intentando que la ilusión, que es algo que yo creo que los que nos dedicamos a estos temas se nos nota, ¿no? Y llevamos a gala, pues que la ilusión no se pierda, ¿no? Se nota que hay ilusión. Además has conseguido que Buenafuente hable de misterios, que era una cosa que tenía un poco repudiada desde hace tiempo. Bueno, yo te diría que tanto Berto como Andreu son dos personas curiosas por encima de todo, y como personas curiosas les interesa casi todo, ¿no? Y dentro de ese casi todo también entran los misterios. Yo creo que como decían ellos, ¿no?
tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos, incluso dentro del sector de este periodismo de lo raro, periodismo del misterio, que parece que muchas veces está muy encorsetado y en el que da la sensación de que si no metemos miedo, mucho miedo, el lector, el oyente o el televidente, pues no lo va a atender. No, se pueden hacer las cosas también de esa forma, ¿no? Y yo precisamente, mira, en este mismo libro he intentado utilizar un lenguaje muy irónico, pues acudiendo al poco gracejo que me queda como andaluz que soy, pero bueno, intentando acudir a él, ¿no? Por lo tanto, desdramatizar, que se puede también causar interés por nuestros temas desdramatizándolos. Y yo creo que eso tanto Berto como Andreu lo hacen fantásticamente bien. Bueno, pues por eso encajas tú perfectamente también, porque como dices, se nota que te gusta, se nota que sabes hacerlo, que es tu vida, que lo vives y que bueno, pues encantados de nuevo de tenerte aquí, de hablar de este libro, 99 lugares encantados donde pasar una noche en verano, que además ahora que vienen las vacaciones, pues es una buena guía de viaje. Te deseo lo mejor, Lorenzo, y hasta pronto. Un abrazo. Pues Miguel, muchísimas gracias por haberos acordado de mí nuevamente y espero que volvamos a hablar pronto. Un abrazo muy fuerte. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.